las startups se inventaron para lo tuyo. Mis padres no me podían ayudar, estaban embargados hasta las cejas. Entonces yo tenía una deuda de casi 6 cifras. Con 21 años, con una empresa que factura 4 kilos y que ganas un 5%, Bueno, ahora mismo ya el margen que tenemos es de un 18 un 20%. que cada uno tiene que encontrar su camino y cada uno tiene que ser feliz en su camino. Yo creo que tú has encontrado tu camino. Estoy ahora mismo desarrollando la app de Zara. Coño, eres bueno entonces. Pero la forma de validarme como empresario es el dinero. O sea, yo no tengo una empresa para pasar el día. Yo tengo una empresa y mi objetivo es ganar. Muy buenas, José. ¿Qué tal? José. Bueno, nos conocemos ya, aunque a lo mejor no te acuerdas porque nos conocimos en el evento del 9 de diciembre. Te tengo un plan. Fui el loco que cogió el micrófono, el último, que bueno, pues pasé por una deuda, no sé si te lo comenté. Con 18 años mis padres tenían una empresa, se fueron a quiebra. Me acuerdo que dije yo, ¿y quién fue el gilipollas que te lió para firmar aquello, no? Sí, bueno, pues... ¿Y te ha tocado el sorteo? Sí, ¿Has hecho tongo? Que va, que va. No me jodas, ¿sabes? Que va, que va. Sí, no. ¿No? Ha sido legal todo, ¿eh? Ah, vale. No he sobornado a nadie. No, ya te digo que, bueno, pues en su día pues, fue el director del banco quien convenció a mis padres un poco para salvarse un poco el culo y tal, y mis padres, pues bueno, fueron el único recurso que tenían para salir adelante. ¿Era colega tuyo el director del banco? ¿Qué? No era colega de nadie. ¿Y lo conoces? No, perdió la pista porque, bueno, el tío que echaron de la entidad sí, se calé, lógicamente, pero bueno, ya le echaron de allí por varias Movidas. tramas que hizo y tal, en aquellas del 2006, 2008, donde todo funcionaba y tal. Entonces, pues bueno, a raíz de eso, pues yo con 18 años y 5 meses me empezaron a llamar empresas, oye, vas a pagar esto, vas a pagar lo otro y tal. Yo no tenía ni idea porque era un chaval, yo era un chiquito. Entonces me tuve que enfocar en salir de ahí porque mis padres no me podían ayudar, estaban embargados hasta las cejas. Entonces yo tenía una deuda de casi 6 cifras y todo eso fue a más. Yo la única... ¿6 cifras es más de 1 millón? No, 6 cifras es 100.000. Ah, bueno. Sí, bueno, con 18 años es difícil de afrontar y tú cuando estás embargado no puedes tener una línea de teléfono a tu nombre. Las cuentas de banco tampoco, ni siquiera un sueldo, estás embargado. De acuerdo. Entonces me metí al ejército para salir un poco y tal y bueno, a día de hoy tengo mi empresa, entonces he remado mucho para llegar hasta aquí, a día de hoy tengo mi empresa de transportes, no sé si te recuerdas que te lo dije, me hablaste de Yaiza Canoso y tal. Entonces sí, yo a Yaiza Canoso la estudio mucho, pero es una persona que tiene una empresa completamente diferente a la mía. Dentro de que son transportes, al final... Seguro. Claro, yo llevo ruedas de Michelin de España, de las fábricas de aquí de España, a Holanda, Alemania, donde sea. Entonces ella no hace ese tipo de negocio, ¿no? Entonces, enfocándonos un poco en porque el tema de la deuda, eso fueron 12 años de mi vida que, bueno, hasta el día de hoy han sido bastante complicados. Entonces, a día de hoy que ya estoy limpio, que me limpié hace 3 años, pude hacer mi empresa otra vez y tal. Entonces, a día de hoy me veo en un punto en el que me cuesta mucho crecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no sé si creo mucho en el tema de las herencias, ¿no? Entonces yo siempre con los bancos sé que es como que he tenido siempre un... ¿Sinergias? ¿De las sinergias? Unas herencias. Ah, herencias. Efectivamente. Entonces, sí, pero es complicado. O sea, al final tú tienes que tener una serie de números, una serie de trayectoria para que... No, mira, te lo voy a decir claro. O sea, al final los bancos no tienen nada en contra tuyo, es contra todos. Entonces, sí, claro. No te lo tomes como algo personal. No creo que sea nada personal. Sí. Pero bueno, es verdad que al final pues siempre ha sido complicado. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, yo es verdad que empecé con un camión muy viejo, a día de hoy tengo dos camiones. Un tráiler. Entonces, a día de hoy pues tengo 2 camiones, uno lo llevo yo, otro lo lleva un conductor y mi idea pues lógicamente en este 2024... El 2023 cerré con casi 250.000 euros de facturación, que está bien porque el primer año fueron 60.000 o así. Entonces voy creciendo de manera exponencial. Yo quiero cerrar este año con unos números, tengo unos objetivos marcados. ¿Cuánto? Entonces, 1 millón. Yo quiero llegar al millón. Entonces voy en camino. ¿Con 2 tíos? No, ahí viene el kit de la cuestión. El tema del transporte, tú bien me dijiste en el evento que hay gente que te ofrece las empresas porque no tienen sucesores. Es verdad, hay mucha gente que quiere quitar las empresas de transportes y no tiene sucesores. Entonces ahí me encuentro con un buen nicho a la hora de querer crecer, porque yo puedo sentarme con una empresa y adquirir su empresa, porque el tío se quiere desvincular. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo a lo mejor 1 millón o medio millón para coger y quedarme con la empresa del tirón. Entonces, lo que estoy es pensando en enfocarme en adquirir esas empresas de una manera, digamos, como socio, contrato de explotación durante un tiempo y adquirir esa empresa y a posteriori comprarla con la propia financiación que me dé esa empresa. Sí, es un crecimiento orgánico
que es lo que le comentaba a ellos. Sí, lo he escuchado. Siempre que compres la empresa con la actividad, tú estás comprando todo. Claro. Y en unidad de acto tú puedes comprar una empresa y puedes levantar financiación con esa empresa. O sea que hay una cosa que se llama el cambio de control, que a los bancos no les mola nada. Si esa empresa ha estado gestionada por Pedro Juan y Pedro Juan no debe dinero, en el momento que entres tú, el riesgo vas a ser tú, no vas a ser Pedro Juan. Entonces, si el hombre te pide $500.000, una de las soluciones que hay, si la empresa tiene EBITDA, sí, es endeudar la empresa y que él se recoja un dividendo antes de salir. Eso es lo que... Pero claro, eso la financiación la tiene que levantar él. O sea, ahí el hándicap está en que en empresas pequeñas el banco le va a pedir aval personal. Entonces, para levantar el aval personal te va a hacer liquidar la deuda, con lo cual en empresas grandes funciona muy bien, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo compré una empresa en Holanda, que fue la empresa más loca del mundo que compré, porque pagué 110 millones de euros. Y yo en aquel momento, hostia, 110 millones de euros era muchísimo dinero. Yo la compré en el 17. Y la compré por un calentón, porque venía de una operación gorda y no salió y tal. Y entonces me llamaron y el fondo me dijo tal. Y la verdad es que la empresa estaba muy bien. Y a día de hoy es mi empresa de Holanda y gano muchísimo dinero allí en Holanda. Pero coño, se me hacía un mundo. Decía, ¿cómo le pago al pavo 110 millones, ¿no? Entonces yo hice una SPV, una sociedad vehicular, y dentro de la sociedad vehicular yo puse 40 millones de euros, ¿vale? Esa sociedad se endeudó y después, para más INRI, busqué un fondo de deuda que puso deuda, que es como un semi-equity, que iba justo por debajo de la deuda del banco. Y entonces con todo eso logré pagar, que fue la forma más loca de financiar eso. Pero claro, siempre tienes que tener una parte. Y en empresas pequeñas no funciona tanto, porque cuando levantas deuda normalmente el banco te hace avalar. Y entonces el cambio de control implica que te van a joder. Claro, eso es lo que veo complicado. Pero es verdad que lo que dices, o sea, un poco lo que había que enfocar era eso, ¿no? Y qué consejos tú, que al final pues te dedicas a comprar empresas, entre otras cosas. Mira, no puedes comprar una empresa si no tienes dinero. O sea, olvídate. Primero porque vas a lograr comprar la empresa, pero vas a llegar tan aguado al final de la carrera que te va a faltar el circulante, que es lo que le decía a él. O sea, ellos ahora están en una buena situación porque tienen dinero de caja acumulado y con eso pueden hacer, es como cuando te compras una vivienda, que pones una parte y la otra parte te la da el banco. Pues para comprar una empresa tienes que tener una parte del dinero de la empresa y tienes que tener un dinero preparado, porque en el momento que te entre el nuevo negocio vas a necesitar dinero circulante, y en el momento N+1 el banco no te va a mirar a la cara. Entonces tienes que tener un excedente de caja para poder abordar el crecimiento. Entonces yo lo que te recomiendo es, una vez tienes claro que quieres crecer, tienes que tener claro que tienes que generarte un año y medio. Yo siempre lo he dicho, y si habéis visto algunos vídeos, siempre digo que el crecimiento de la empresa son escalones. Entonces tienes que tener un periodo donde tú tienes que almacenar caja, y entonces cuando ya tienes la caja almacenada y tienes el foco en la empresa que quieres comprar, pues entonces abordar el crecimiento, pero no vayas con prisas. O sea, el crecimiento es una cosa que hay que ir comprando y digiriendo, comprando y digiriendo. Es como la comida, ¿sabes? Y la gente hoy en día se pone muy nerviosa, ¿sabes? Gente, el otro día se lo decía a uno, digo, tío, no te hagas pajas mentales, lo que estás viendo de mí es una foto de 26, claro, de 26 años de curro. Claro. Y ¿quieres que te enseñe las fotos de mierda que he estado Claro. en los 26 años? Y momentos de estar en casa, decir, esto es una mierda, no lo voy a sacar, de decir, joder, ese tío cómo lo hace y yo no lo puedo hacer. O sea, que eso me ha pasado a mí y me sigue pasando. Sí. ¿Sabes lo que te quiero Es un decir? proceso que al final pasamos todos los que estamos en este camino del emprendimiento, empresa y tal, pero que nadie tampoco es consciente, pues es lo que tú dices, ¿no? Te ven ya en la cima o en un punto en el que dices, claro, pero es que al llegar hasta ahí... Ni siquiera en la cima, te ven en una foto, ¿sabes? Y la gente solamente ve la foto y no ve todo el recorrido. Yo te digo, o sea, mirando hacia atrás, lo que realmente mola es el recorrido, pero tienes que ser consciente que dónde estás, ¿no? En qué parte del escalón estás. Yo creo que ahora tú estás en el escalón de, coño, me he dado cuenta que puedo crecer y tengo ambición. Perfecto, eso es lo primero que tienes que tener. Lo siguiente, estoy en la parte del escalón que tengo que centrarme en recoger pasta para abordar
el foco de hacer un crecimiento orgánico o inorgánico. A lo mejor puedes crecer orgánicamente y comprar otro camión y fichar a un tío. Sí, eso puedo seguir ¿Sabes? haciéndolo. Eso... Que es la combinación de las dos cosas lo que te va a llevar a un segundo nivel. Pero con calma, macho, con calma y siempre con los pies en el suelo. O sea, tener deuda es bueno, no tengáis más de 2 veces lo que generáis de EBITDA al año. O sea, 1 vez y media, 2 es razonable, 3 veces es, hostia, voy a llevar esto aquí porque sé que esto me lleva a este punto y esto me va a reducir la deuda, pero son momentos delicados, te puedes quedar en un traspié, o sea, tanto los sectores como la economía son cíclicas, entonces tú te pillas en un momento de endeudamiento alto con los tipos como ahora y te hunde la empresa. Y tienes una empresa de puta madre, pero te la hunde. Entonces, hostia, no os endeudes más de 1 vez y media, 2, pero por ejemplo, si estás ganando 1 millón, pues puedes pedir 2 millones de deuda sin problema, ¿vale? Y eso es sostenible en el tiempo y eso es más eficiente que ir a pedir la pasta cuando te hace falta. Pues si tú vas al banco cuando te hace falta la pasta, te van a decir que no. Tienes que ir cuando no te hace falta y siempre endeudarte a largo, ¿sabes? No tener un pago a menos de 2 años o 3. Y con eso, y con mucha paciencia y... Sí, y remar, que al final es lo que hay que hacer, y currar mucho, pues al igual, un día tendrás la potra de 1 entre 1 millón que te irá bien. Ya está. Efectivamente. Bueno, José, muchas gracias. Verte de nuevo, un placer. Espero que te vaya todo bien y compres muchos camiones. Yo creo que sí. Gracias, José. Hasta luego, gracias. Oye, me voy a comer un bocata, ¿eh? ¿Esto de qué es? Vamos al lío. Vale. José. ¿Qué tal, José? Yo soy Adrián, tengo 21 años y vengo de Hospitalet de Llobregat. Coño, tío, ¿sí? Sí. Yo flipo con los de Hospitalet, o sea, flipo con los de Barcelona, que venís al café con José en Madrid, y los de Madrid que vienen al de Barcelona, o sea, así os cambiáis, macho. Tela. Y me siento muy identificado con tu historia porque al final, o sea, tú también vienes desde abajo sin nada y es un poco lo que me pasó a mí. Yo comencé a emprender cuando tenía su edad, con 1 año más, con 15 años. Y la verdad que me adentré en ese mundo por YouTube. Me comencé en el mundo digital directamente, con e-commerce, con tiendas online. Y de ahí ya, bueno, seguí un poco el transcurso de hacer bachillerato, de seguir en la universidad. Y hubo un momento que dije, no sirve para nada esto. Y lo dejé sin tener nada. Y hace 1 año y medio que puedo vivir de mi negocio. El año pasado cerramos la facturación en unos 3,5 millones más o menos. El beneficio de ese año fue bastante bajo, fue de un 5%, porque crecimos mucho y al final no controlamos bien pues los gastos y los costes y se nos redujo mucho también con los impuestos y todo esto. Y ahora mismo ya llevamos 3 meses, 4 meses facturando 400.000 o así al mes. Y, ¿de qué es el negocio? Lo que me dedico es a vender productos contra reembolso. ¿Vale? O sea, yo importo productos directamente y lo que hago es hacer publicidad tanto en Facebook, en TikTok como en Pinterest, en diferentes plataformas de anuncios y directamente los envío. Tengo la logística delegada en un centro. Durante el año pasado tenía yo mi centro logístico en el cual yo gestionaba mis pedidos, pero me di cuenta de que para poner el foco y para maximizar las ventas era mejor externalizar ese servicio. Entonces yo directamente lo que hago es importar ese productos y ya hago la publicidad por redes sociales y se lo envío al cliente final. Entonces ahora mismo lo que tengo es un equipo de 8 personas, ¿vale? Y yo ya estoy un poco más en la parte de dirigir, más que en la parte operativa. Y de cara a este año, entre el Q1 y Q3, lo que quiero es un poco pasar a un segundo plano y salir yo de la ecuación de este negocio y poner a una persona ahí para yo poderme centrar en otro negocio. Entonces lo que te quería preguntar es ¿qué tipo de negocios invertirías tú? ¿O qué tipo de negocios? Yo al final el expertise que tengo es en la parte online, en la parte de hacer publicidad online. Entonces, ¿qué tipo de negocio me recomendarías para pasar a ese segundo nivel? Mira, yo hay una reflexión que quiero haceros a todos los que tenéis menos de 30. El mundo no se acaba mañana, ¿sabes? O sea, la gente de tu edad, tío, vais mega acelerados. O sea, ¿cómo te explico? O sea, tienes una empresa que funciona de puta madre. Yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿eh? No lo que quieres oír, ¿eh? Sí, no, al igual te vas jodido. Al igual dices, hostia, tío, este tío es un gilipollas. Es posible, ¿eh? O sea, cabe la posibilidad. Con 21 años, con una empresa que factura 4 kilos y que ganas un 5%... Bueno, ahora mismo ya el margen que tengo es de un 18 un 20%, más o menos. Ya, pasa que yo creo que confundes términos. O sea, una cosa es el margen bruto, otra cosa... Sí, después de impuestos.
después de impuestos. Sí, o sea, tú piensas que yo compro a 1 y vendo a 35, más o menos. Pues nene, lo que tienes que hacer es levántate de aquí y vete a la empresa a vigilar que no pase nada, ¿sabes? O sea, ¿qué coño quieres hacer mejor que eso? O sea, es que no hay nada mejor que eso. Lo que te quiero decir es que yo si tuviera una gallina de los Juegos de Oro, me levantaría por la mañana, iría a ver cómo está la gallina y le pondría de comer cada día. Y si me sobra dinero, intentaría generar ingresos pasivos, pero realmente si con 21 años, y no tengo ninguna duda que lo has conseguido eso, tío, hazlo grande. Hazlo grande, internacionalízalo. ¿Por qué te cansas tan rápido del negocio de los Huevos de Oro? No, o sea, es buena pregunta. O sea, al final, o sea, yo lo que quiero o lo que me apasiona realmente es el hecho de crear una branding, una marca, ¿vale? De algún producto relacionado con el fútbol americano o con los coches, que es al final mi pasión. Entonces, lo que hago ahora es algo que me motiva, que me gusta mucho, porque al final emprender es lo que llevo dentro, pero no es algo que me acaba de ilusionar al 100%, ¿sabes? Entonces... Bueno, tú tienes el problema de los emprendedores. Los emprendedores, yo me siento muy identificado contigo en ese sentido. A mí me gusta idear, pensar, hacer un procedimiento y luego al cabo del año y medio me deshincho. Pero tengo gente, yo si fuera tú, pues cogería uno de esos 8, que seguramente tendrás alguno que es más o menos espabilado, y le delegaría algunas funciones que a ti no te gusten. Y eso te permitirá tener más tiempo, pero vamos, yo no abandonaría la empresa en manos de alguien. Okay. O sea, eso es lo que yo haría. Yo al final, lo que he hecho bueno, que creo que tiene valor, es lograr rodearme de gente que hace las cosas que a mí no me gustan y que yo además soy malo haciéndolas. ¿Y cómo se consigue ese tipo de gente? ¿O dónde tengo que poner el ojo? Pues con 21 años imposible, macho. O sea, yo tengo 47 y ahora empiezo a tenerlos. O sea, ¿cómo se consiguen? Pues conoces a uno, este te la clava por la espalda, lo echas, conoces a otro, este te la juega, pues lo echas. Y al final, después de 27 años, tienes la suerte de que 4 o 5 más o menos te funcionan. Pero, tío, es que con 21 años, si es que has salido del cascarón hace... Sí. O sea, yo te envidio mucho, ¿eh? O sea, yo ojalá volviera a tener 21 años y estuviera en la posición en que estás tú. Yo creo que tú con tu proyección, o sea, yo voy a ser una broma al lado tuyo con 47 años, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero tienes que tener paciencia, tío, y disfrutar del camino. O sea, que el mundo no se acaba mañana. Que tienes una empresa de puta madre, yo me formaría, intentaría ampliar la empresa, intentaría coger y gestionar a mi equipo para que alguien empezara. O sea, tú necesitas seguramente un director de operaciones que te deje de tocar los huevos y que de repente tú le digas, oye tío, no me cuentes tu vida, ¿sabes? Llevas aquí 3 años trabajando conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que pedir y cómo tienes que mandar. Y cuando empieces a delegar y a poder delegar en gente, pues habrá muchos que te clavarán puñaladas por la espalda, habrán otros que querrán montarse una empresa como la tuya, habrán otros que cogerán tus proveedores. Bueno, eso ya me ha pasado eso realmente. O sea, yo durante este año y medio han pasado 35 personas así por la empresa. Y ha habido muchos que eran amigos que luego me la han liado mucho, ¿sabes? Y habrán algunos que no te la líen. O sea, que lo que te quiero decir es que el mundo no es blanco o negro, es gris. Y a veces, intentándolo hacer bien tú, también vas a dejar cadáveres por el camino. ¿Sabes? Entonces, lo que te quiero decir es que yo tendría paciencia. Tienes una empresa que es la polla. Me formaría, intentaría diversificarla en producto, porque tienes un buen canal. Sabes hacerlo, ¿sabes? Lo has demostrado. Y a partir de ahí, pues a lo mejor, pues, con lo que te estoy diciendo, crecimiento orgánico e inorgánico, al igual te sale una empresa como la tuya que puedes comprar y hacer crecer, ¿sabes? Pero joder, con esos márgenes, tío, pocos negocios del mundo real. O sea, yo lo que veo también con mi modelo de negocio es que, o sea, yo realmente no estoy creando nada, ¿sabes? O sea, yo es una máquina de dinero únicamente. Porque yo lo que hago es, o sea, yo tengo el tráfico frío, yo pago por la publicidad, me entra el cliente, le envío el pedido, me paga y ya se olvida de mí, ¿sabes? Entonces, de aquí a un tiempo, o sea, yo veo que quiero hacer algo que sea más a largo plazo. Más recurrente. Sí, y tener una recurrencia, por eso te decía un poco más, el hecho de que yo quiero tener mi máquina de dinero un poquito más apartada y que mi foco esté en crear algo más a largo plazo, que eso sea lo que me vaya a dar de comer en un futuro, ¿sabes? Que esto está muy bien y que no quiero sacrificarlo, pero simplemente quiero ver un poco la manera en cómo poder coger y poner todo mi foco y mi energía en crear algo más grande y más a largo plazo y tener esta máquina de
dinero que sea lo que me dé el cash flow para hacer crecer el otro negocio, ¿sabes? Pues yo creo que lo que cogería es, me centraría en la máquina de dinero, generaría un buen colchón de dinero y con el buen colchón de dinero me saldría a ver qué copio o qué compro, pero con el buen colchón de dinero, ¿sabes? Vale. Y para generar un buen colchón de dinero, pues tienes una máquina de dinero. Y tendría paciencia, tío. O sea, tendría mucha paciencia. A mí lo que me gustaría saber también es qué es lo que tengo que... O sea, cuáles son las actitudes o cuáles son las características que tú definirías de ti mismo que te han llevado a estar donde estás, para saber yo y qué es lo que tengo que cambiar en mi cabeza para dar ese nivel y llevarlo a mucho más, ¿sabes? Como a otro nivel. Yo te las voy a decir. Yo me levanto a las 5 de la mañana, hago barbies al fallo, medito, luego leo una hora. ¿Cuál es el libro este de...? Tío, yo hago lo que, ¿sabes? Me levanto me tomo un café, voy a la empresa, pues si es que no hay unas reglas existenciales para... Y a alguien le funciona bien, a alguien le funciona mal. Oye, levantarte a las 5 de la mañana y hacer barbies al fallo, pues debe estar de puta madre. Pero a mí no me va bien, a mí se me da dolor de espalda, ¿sabes? Entonces, yo hago otras cosas, cada uno hace lo que tal. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino y cada uno tiene que ser feliz en su camino. Yo creo que tú has encontrado tu camino. No sé si por suerte, por azar, por aprovechar una oportunidad que te pasó, porque te diste cuenta que sabías de una cosa y lo aprovechaste, pero no hay fórmulas mágicas, no hay... cuando tú me dices, ¿a qué te dedicarías o qué buscarías? Pues es que la respuesta que te puedo dar ahora y la que te puedo dar de aquí 3 semanas puede ser totalmente diferente, porque lo que pienso ahora va cambiando en el tiempo. Pero el foco es en algo que te dé dinero o en algo que realmente te apasione. O sea, o tú únicamente buscas algo que te vaya a ser rentable, que te vaya a aumentar lo que metas, ¿sabes? Yo no hago ni he hecho nunca nada solo por dinero, pero la forma de validarme como empresario es el dinero. O sea, yo no tengo una empresa para pasar el día, yo tengo una empresa y mi objetivo es ganar. Es como cuando juego al Monopoly. Yo no juego al Monopoly para jugar, yo juego para ganar. O sea, y no tengo una empresa para no ganar. Pero dicho esto, no invertiría en una empresa de tabaco. O sea, yo tengo unas convicciones y lo que hago tiene que hacerme feliz. Y tengo que sentirme bien y tengo que irme a la cama con mis convicciones, como decir, hostia. Y dicho esto, joder, aún intentándolo hacer bien, hay veces que haces cosas mal, ¿eh? Y lo que te quiero decir es que es complejo llevarlo todo al extremo, pero yo intento hacer cosas que me gusten, cosas que me hacen disfrutar, pero oye, me encanta, por ejemplo, la aviación, pero no volvería a tener una empresa de aviación, ¿sabes? Porque es una empresa donde vas a perder sí o sí, o sí, o sí, ¿sabes? Es muy difícil. Yo intento tener empresas que me permitan tener una libertad financiera, que me permitan disfrutar de mi vida. También te digo, y lo he dicho muchas veces, que al final no necesitas tanto dinero para disfrutar de la vida. Y depende de las necesidades que tengas tú, pues vas a ser más o menos infeliz, ¿no? O sea, yo creo que el mundo de los felices está lleno de tontos. Cuanto más inteligente eres y más ves la realidad, más infeliz eres, en muchas ocasiones. Entonces, yo prefiero ser un poco atontado. Vale. La última pregunta que te quiero hacer es... No me las pongas difíciles, macho, me estás poniendo unas preguntas. Esto es más como una pregunta que me hago yo existencial, ¿sabes? De que yo me veo de que al final... O sea, yo estoy trabajando mucho en el quesito del trabajo, ¿sabes? En la parte laboral del negocio. Y el resto de las partes de relaciones, o sea, las relaciones, todo el resto personal, lo tengo muy abandonado, ¿sabes? Y el que tengo muy fuerte es en la parte del negocio, pero el resto está un poco decaído. Entonces te quería preguntar si el hecho de emprender, o sea, cuando dices, vale, quiero emprender, tienes que firmar un papel en el cual digas que tu vida va a ser desequilibrada y que el quesito del negocio va a ser mucho más grande que los otros, o simplemente esa sensación es en el principio de comenzar a crecer todo y en el momento que lo comienzas a delegar ya es cuando puedes comenzar a cuidar todo el resto de pilares. Ya, yo al principio dedicaba muchas más horas a mis negocios que ahora. Y cuanto más vas delegando y cuanto más vas creciendo en las empresas, pues más tienes tiempo para combinar. O sea, yo, si te soy sincero, si mi vida de ahora fuera mi vida cuando yo tenía 21 años, no la aguantaría. Porque yo creo que el cuerpo pues ya va pidiendo otras cosas, ¿sabes? Y mi ansiedad y mi o sea, yo me acuerdo que yo con 21 años no dormía por las noches.
Mi cabeza iba al 1000 por 1000 y se me pasaba una idea y era a las 3 de la mañana y estaba la idea ahí aporreándome la cabeza, ¿sabes? Y pam, y pasaba muchas noches sin dormir, muchas noches. Y eso me pasara ahora me reventaría, ¿sabes? Porque el cuerpo no aguanta lo mismo. Entonces yo en mi edad más joven pues trabajaba como un jabato, ahora trabajo menos. Y vivo más y yo creo que yo tengo una vida bastante compensada, tengo hijos, tengo familia, tengo pareja, me gusta viajar y me gusta hacer negocios, pero ya verás que la vida es sabia y te va dando un poco de cada, ¿no? Te va moderando un poco, ¿sabes? O sea, a ti te ha picado la víbora y tienes el veneno ahí a flor de piel y poco a poco pues se te va a ir diluyendo la sangre, no te preocupes. O sea, no conozco a nadie que con mi edad tenga el ímpetu que tienes tú. Entonces, no te preocupes que la vida te pondrá en tu sitio. Y la última, perdón, que se me acaba de ocurrir. Yo sé que al final la vida del empresario son subidas y bajadas. Entonces, quiero saber un poco, cuando toque ese bajón, o cuando tú tuviste ese bajón, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento? He tenido muchos bajones, ¿eh? Pues en uno de ellos, o en el más fuerte, ¿cuál fue el aprendizaje que te llevaste mayor y cuál era el pensamiento de decir y pensar, tengo que seguir hacia adelante, tengo que seguir a levantar esto otra vez, a pesar de no tener fuerzas o de verte que se ha derruido todo tu imperio, ¿sabes? Mira, yo he tenido 3 grandes bajones, 2,7 grandes bajones, porque el último no acabé en el suelo, ¿sabes? Pero los 2 primeros no los entendí. Yo cuando me pasó una cosa que me arruiné, dije, tío, ¿por qué me ha arruinado? No entendía nada, yo trabajaba con un cabrón y no paraba de trabajar y no entendía por qué me iban mal las cosas. Y en el segundo bajón fue que vino la crisis de Lehman Brothers y mis clientes desaparecieron. Y yo dije, tío, lo estoy haciendo de puta madre, no entendía nada. Y en el tercer bajón, que fue en concreto hace 1 año y medio o 2, que fue un año apretado por el tema de la guerra, para mí fue un año duro y tal, y que metí varias cagadas, dije, hostia, lo entiendo. Por primera vez entendí que esto era un ciclo y que era una montaña rusa y que estaba en la parte baja. Y me acuerdo que lo entendí y simplemente me relajé. O sea, cuando a mí me da un bajón tengo que ir al fisio una vez al día, ¿eh? De que te estás tenso. Del estrés, o sea, yo peto por la espalda. O sea, yo peto por la espalda y tengo que ir al fisio y tal. Y entonces dije, tío, es que me va a dar un chungo, ¿sabes? Entonces me relajé y hubo un día que soñé con mi padre, no sé por qué. Mi padre me decía, estate tranquilo, que esto pasará, que es una tormenta que pasará. Nada, pelos de punta, tío. ¿Esa herida crees que la tienes sanada, la de tu padre? ¿La herida de tu padre crees que la tienes sanada o no? Sí, yo tengo la herida de mi padre muy sanada, o sea, eso no quita que de vez en cuando sueñe con él. Pero lo que te quiero decir es que entendí el bajón y entendí que hay veces que estás en un bajón y que tienes que tener paciencia para pasarlo y ya está, paciencia y como cuando llueve, te pones debajo del paraguas y a verlas venir hasta que salga el sol, no queda otra. Perfecto. Oye, un placer. Igualmente, José, que vaya muy bien. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Pues soy Pablo, vengo desde Salamanca y yo no tengo ninguna empresa, creo que debo ser de los únicos de aquí que no. Y me dedico, soy ingeniero informático y actualmente trabajo como desarrollador Android. En especial, estoy ahora mismo desarrollando la app de Zara. Y coño, eres bueno entonces. Me gusta mucho mi trabajo. Además he probado otros trabajos, otros sectores y más. Y me gusta bastante. Lo único que no me veo siendo toda la vida empleado y a lo mejor tampoco informático. Me gustaría probar varios sectores y me ha picado últimamente el gusanillo del emprendimiento o la víbora o tal. Y he valorado varias ideas y ya que soy informático, la idea que más destaca en mi cabeza pues es intentar desarrollar un proyecto, una aplicación, y dado que el modelo de negocio que ahora mismo está funcionando a nivel de apps es juntar 2 partes, como por ejemplo Airbnb, alguien que le sobra una habitación o un piso para alquiler turístico lo junta con clientes, BlaBlaCar, alguien que le sobra un hueco en el coche, tal. Pues Glovo, igual con restaurantes. Mi idea de aplicación no la voy a desarrollar aquí porque tardaría bastante, pero
va enfocada a unir restaurantes con posibles clientes y que luego en un posible futuro se puede escalar a más comercios locales, sobre todo, es a lo que va orientado, no a grandes franquicias. Y respecto a esa idea, pues claro, me veo en la situación, estoy en un punto de mi vida en el que estoy muy cómodo, estoy en una zona de confort ahora mismo que digo, ¿por qué voy a salir de aquí? Y luego lo pienso y digo, joder, tengo que intentarlo, por lo menos por probar, porque no me gustaría arrepentirme en unos años. Tengo 27 años. Entonces, yo ahora mismo tengo una hipoteca que pagar, unos gastos a fin de mes, que si dejara mi empleo pues no podría subsistir muchos meses. Estoy ahí, ese es mi dilema. ¿Qué hago? Mantengo mi trabajo a la par que intento desarrollar mi proyecto, pego el salto. Es que es complicado, porque yo ahora mismo para desarrollar lo que tengo en mente necesitaría por lo menos una persona técnica más como yo. Yo, por ejemplo, me encargaría de la parte Android y necesito una persona para iOS. Necesitaría también una especie de comercial para comercializar en bares, hostelería y demás, y por lo menos una persona más de marketing. Entonces, valorando ser un hombre orquesta, hacer esas 4 cosas yo, ahí sí que tendría que dejar mi empleo. Y la otra opción sería contratar y pedir ayuda, pero claro, ahí necesitaría financiación. Entonces, no sé muy bien por dónde tirar. Pues mira, las aplicaciones, o sea, realmente el concepto de startup salió para hacer las empresas como la que tú estás planteando, porque normalmente una empresa de una app de digitalización de cualquier servicio como el que tú planteas pasa por hacer una inversión normalmente bastante elevada, tanto en desarrollo como en comercialización, antes de que eso pueda monetizar y pueda obtener ingresos, con lo cual ya tacha la columna de financiarte con la banca, porque la banca no te va a dar un puto duro si no ganas dinero y tienes capacidad de repago. Con lo cual, o montas un deck y empiezas a levantar rondas de financiación y te empiezas a diluir, cosa que para tu tipo de empresa no tienes otra alternativa, o yo veo, no conozco en el detalle el proyecto, pero veo que hacer hombre orquesta de todo ahí es un poco complicado. Igualmente deberías tener muchos ahorros porque te viene una época un poco peliaguda, ¿sabes? Entonces, hombre, entre lo que tú quieres hacer, que es liarme la manta a la cabeza sin saber ni siquiera que la idea va a funcionar, y pegarte 8 años haciendo las dos cosas en paralelo, pues hay un término medio que es empiezas, ves cómo te va, ves si eres capaz de levantar financiación, y si levantas financiación, pues te lías la manta a la cabeza. Pero claro, lo tío es mucho más arriesgado que lo de él, ¿entiendes? Porque él sí que lo puede combinar y tú creo que es complicado. Él ya tiene unos números y una... Claro, él... Sí. Y lo ha podido combinar 8 años, ¿sabes? Que en ese momento dado lo... Es que ahí viene mi segundo dilema, y es respecto al tema de edad. O sea, yo lo que te recomendaría, si fuera posible, es que hicieras lo que ha hecho él, que es haces una cosa y haces la otra, y en paralelo vas creciendo hasta el punto que la segunda cosa te permite vivir, aunque vivas un poquito mejor, y ese momento es para mí el momento idóneo para dar el salto, como mínimo, ¿vale? Pero claro, tú por la particularidad de tu negocio es muy complicado. Y es que además el segundo dilema va por esa parte, porque respecto a dar equity, te he visto en alguno de tus vídeos que dices que, hombre, eso es muy... montas una empresa, te partes el lomo y luego regalas todas las acciones y te quedas con un 5%, se te queda como un poco de cara de tonto. Entonces, de gilipollas en concreto, sí. Entre dar equity y pedir préstamos, aunque sean préstamos personales más pequeños, no que el banco te intente avalar con la totalidad. O sea, tú te perdiste el capítulo ese de no pido préstamos a familiares ni amigos, ¿no? Sí, eso lo tengo claro. Pues eso. A familiares y amigos no. No, te vas a quedar sin familiares y sin amigos, ¿sabes? Entonces, suficiente pena vas a tener con que te vaya mal la empresa como para que estés solo. Es que las startups se inventaron para lo tuyo. El problema es que hay gente que monta una empresa de cultivar pollos
y empiezo a hacer rondas de financiación, ¿sabes? Entonces, lo tuyo tiene muy mal arreglo. Tiene el arreglo de lo que se inventó para solucionar el problema de lo tuyo, ¿sabes? A mí personalmente, pues creo que tiene sus limitaciones y no me acaba de gustar. Pero claro, si no tienes pasta, es que no tienes plan B. Vale. ¿Sabes? Es que realmente ese procedimiento de levantar capital con rondas de financiación fue justamente para solucionar el problema que planteaban la digitalización brutal o las grandes aplicaciones que por un lado eran grandes proyectos que se veía evidente que iban a funcionar, pero por otro lado eran proyectos y eran ideas que tenían un coste de CAPEX de inversión y una travesía en el desierto que no generaban beneficio. Yo cuando me refería a lo de las startups, me refería a intentar montar una empresa tradicional o semi-tradicional con ese modelo, que digo, oye, si tú crías pollos, pues cría un pollo, véndelo, busca un cliente, cría otro pollo, véndelo, y eso es, para mí es más saludable que no irte a los 4 colegas y decir, vamos a levantar una ronda de financiación de 1 millón de euros para montar una granja de pollos. Tío, estás fundiendo el capital, no es necesario. En su caso no es necesario porque automáticamente o das un servicio que te puedes retribuir con un cliente, pero tú de aquí a que tengas la aplicación y que empieces a tener clientes que paguen, van a pasar X meses o X años. Vale. Claro, y entonces esa solución solo la puedes solucionar con Business Angels, haciendo un deck, levantando capital y diluyéndote. Vale, o sea que según mi caso es mejor ir poco a poco, ir desarrollando o por mi cuenta o con amigos o demás, y cuando ya tenga un producto final ya sí intentar, hombre, si eres, y esté validado. Si eres capaz, es como uno que me trajo una startup que me dijo, no, yo ya la tengo al 95% y ahora quiero levantar capital. ¿Para qué? Ya la tienes al 95%, macho. Pues acaba y vende, y entonces en vez de buscar alguien que te diluya, busca un cliente. Y ya cuando tienes un cliente y eres capaz de generar flujos de caja, ya te puedes financiar. Pero el problema es, ¿tú eres capaz de llegar a ese punto? De tener un producto mínimo viable que te permita vender y generar un cliente. Claro, eso es lo que tienes que valorar. Sí, si tú solo puedes llegar a eso. Yo solo, a lo mejor podría, pero mucho más complicado que con ayuda. Que sea complicado no significa que sea imposible. O sea, imposible yo creo que entonces que no, pero complicado sí. Pues tienes que valorar cómo de complicado es y si te compensa. Vale, y ya la última pregunta. Vi ahí en un vídeo que subisteis ayer de BLV el proyecto de Gen Labs y nada, quería preguntarte si ves mi idea como un posible... Justamente te perdiste en la primera parte del vídeo donde decimos que solamente admitiremos proyectos, no ideas. Vale, o sea, más consolidados. Y te voy a decir por qué, porque al final de lo que se trata es el premio del Gen Labs pasa por hacer 3 inversiones en 3 proyectos para escalarlos. Entonces, y parte del premio es la mentoría de los coaches. Entonces, claro, poco te vamos a mentorizar a ti. Bueno, nos ponemos detrás de ti hasta que termines de desarrollar ¿sabes? Por eso el proyecto de Gen Labs, de hecho, justamente en una parte del vídeo hablamos de eso, de oye, ¿tiene sentido que hagamos una versión beta de el Gen Labs de las ideas? ¿Sabes? Porque también vale la pena tenerlas en cuenta, pero no está pensado para eso. Vale. Así que lamento comentarte que... Pues si hay otra edición más adelante, intentaré tener el proyecto ya consolidado. Pues entonces, sí. Seguramente, espero que sea un éxito y que repitamos edición. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias.